quiero me lleves más adentro. Toma mi mano, no la sueltes nunca más. Qué hermoso es cada momento que me visitas y de mí haces un altar. Quiero
Muchas bendiciones y feliz lunes a cada uno de ustedes que está conmigo. Gracias al Señor, ya estoy en casita. Gracias a todos los que estuvieron orando por nosotros. Estamos ya, gracias al Señor, acá en Miami, después de un glorioso fin de semana en Bolivia, en casa de oración. De verdad que fue un tiempo maravilloso. Así que gracias a todos los hijos que veo que están por ahí conectados, dándome la bienvenida. Los extrañé a todos. Gracias por sus oraciones. Vimos la manifestación de Dios de una manera sobrenatural. Y ahí pueden ver en mi página las fotos de todo lo que ha pasado y todo lo que vivimos este fin de semana. Así que estamos pues acabaditos de llegar, cansados, pero en victoria, porque sabemos que el Señor ha estado con nosotros y Él ha hecho cosas maravillosas en nuestra vida. Así que buenas noches a todos los que se están conectando por ahí. Gracias a todos los que se conectan y si hay alguien de Bolivia, le damos la bendición también porque sabemos que hay otra generación por allá que va a estar conectándose también por ahí, todos los de Nicaragua, por ahí veo a Costa Rica, veo a México que está conectado, así que gracias. Ana Yancy, gracias. Sandra del Cid, por ahí está hija, Blanca Leticia Caraballo, Zaida Burgos, Bebita, te amo, Lice, te amo, Leti, te amo, gracias por estar ahí conmigo siempre y estar conectados con nosotros todos los lunes. Vamos a estar hablando hoy sobre lo que son grietas en los muros. Y creo que es muy importante que entendamos este tema porque ahorita que vengo de allá de Bolivia, ¿verdad? Estuvimos impartiéndole a las mujeres cómo ser guerreras, cómo ser mujeres guerreras en el ministerio de portadoras de su gloria. Y a veces nosotros queremos estar en otros niveles, queremos estar de acuerdo al corazón de Dios, pero hay grietas en los muros. La Biblia habla la historia de Nehemías cuando enseña que mientras él estaba levantando esas murallas en esos 52 días, dice la Biblia que él estaba guardando y él había puesto familias en cada lugar para cuidar las puertas, para cuidar que no hubiera entrara, que nadie se filtrara, que nada se filtrara. Y yo creo que esto es algo bien importante en estos tiempos que estamos viviendo y en nuestra vida espiritual, porque a veces no nos damos cuenta y muchas cosas suceden en nuestro ámbito espiritual, nuestro crecimiento, en nuestra vida espiritual, y es porque hay grietas que dejamos, son espacios, las grietas son rajaduras en las paredes, las grietas son espacios que dejamos, que a veces no nos damos cuenta, pero son lugares estrechos que tal vez se filtra el enemigo y comienza a hacer cosas para destrucción, cosas para desenfocarnos, cosas para desanimarnos, y ahí es donde todos tenemos que aprender cómo estamos trabajando con todo este tipo de cosas y qué es lo que vamos a hacer. Ahora, Proverbios 25-28, acompáñeme por ahí, Proverbios 25-28, dice, como ciudad derribada y sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Oiga bien, como muralla, como ciudad derribada y sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. La versión Las Américas dice como ciudad invadida y sin murallas es el hombre que no domina su espíritu. Wow, 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 wow. Mire qué clarito lo dice la versión Las Américas. Como ciudad invadida. Porque cuando hay grietas en los muros y hay entradas, hay una invasión. Y cuando el enemigo entra a invadir a esa ciudad que dice sin murallas, es el hombre que no domina su espíritu. Y la Biblia habla claramente, o sea, cuando nosotros no sabemos dominar nuestro espíritu, cuando usted no sabe distinguir lo bueno de lo malo, cuando usted no sabe, por ejemplo, saber lo que está bien, lo que está mal, hay grietas porque damos lugar, damos entrada al enemigo para que él tome posición y comience a destruir. Por eso la Biblia habla de muros.
Y cuando la Biblia habla de muros, está hablando de un símbolo bíblico para la protección de la autoridad. Cuando se ponen muros en un lugar, es una protección. Pero tal vez vamos a decir, hay un muro para que la gente no pueda pasar de un lugar para otro. Hay muros para que haya cierta privacidad. Entonces el muro implica el símbolo bíblico de protección de la autoridad en la sociedad. La palabra muro se repite 33 veces en 5 traducciones. Algo que Satanás mira y estudia son las estructuras legítimas. Y escúcheme bien porque esto es bien poderoso. A veces nosotros no nos damos cuenta, pero cuando estamos hablando de muros, estamos hablando de autoridad, pero estamos también enfatizando lo que es legítimo. Porque a veces las cosas legítimas, si no tienen una protección vital, pueden dar acceso, pueden dar apertura a que otras cosas vengan. Y obviamente el enemigo y las tinieblas saben cuando está funcionando las cosas correctamente porque él realmente o puede gobernar o no puede gobernar. Voy a repetir eso. Cuando el gobierno de Dios está claro, cuando las cosas de Dios están completamente en el espíritu, el gobierno de Satanás va a tratar de venir a gobernar, pero él va a tener acceso cuando las cosas no sean legítimas. Escuche bien porque esto es importante. A veces decimos, ¿por qué estoy pasando esto? ¿Por qué estoy pasando aquello? ¿Qué es lo que pasa por aquí? ¿Por qué me sucede esto? Y a veces no nos damos cuenta que hay muchas cosas que tenemos en nuestra vida que no son legítimas. Wow. Cuando yo hablo de algo legítimo, hablo de algo que es puro. Hablo de algo que realmente tiene el respaldo del Espíritu. Hablo de algo que no tiene copia, no se hace aprendizaje, no se repite. Es algo que es vivencia, es algo que está dentro de nosotros, es algo que se hace visible donde quiera que nosotros vayamos. Entonces, ¿qué aprendes con esto? Porque esto es importante. Si los muros están en mal estado, vamos a decir que tenemos unas paredes alrededor. Si los muros están en mal estado, él puede gobernar. El enemigo puede entrar. El enemigo puede tener acceso. El enemigo puede gobernar. Pero si las murallas que yo tengo están bien puestecitas, están bien paradas, están bien firmes, no hay autoridad, no hay una grieta, no hay lugar donde el enemigo se pueda entonces filtrar. Y es fácil a veces entender, mientras yo estoy hablando, por qué los matrimonios, las familias, las iglesias hoy están bajo tan violento ataque, y es porque hay grietas en las murallas. A veces no nos damos cuenta, pero nuestra vida tiene que estar protegida primero por el Espíritu Santo de Dios. Pero también tiene que estar protegida en el ámbito espiritual, en lo que nosotros hacemos, en lo que nosotros decimos, en lo que nosotros actuamos. No podemos vivir como personas religiosas que creemos que todo lo sabemos. Usted tiene que tener su protección. Nosotros en el ministerio tenemos nuestros intercesores. Yo tengo mis intercesores personales y tengo intercesores en el ámbito espiritual internacional, donde realmente tengo personas cubriéndome en mi salida y en mi entrada. ¿Por qué? Porque yo tengo los muros y sé que estoy en Cristo. Pero los ataques, la mentira, la envidia, la competencia, la injusticia, no se van a quedar así. Ellos van a tratar de tener lugar donde infiltrarse. Y por eso estoy hablando de grietas en los muros. Porque tú necesitas primero la protección de Dios, pero no puedes permitir que hayan grietas. Porque donde no hay algo compuesto, completo, lleno con el Espíritu de Dios, hay una grieta. Y donde hay una grieta, hay un espacio, hay un lugar. La Biblia en el Antiguo Testamento, yo diría que el Antiguo Testamento es el lugar
donde se habla más de guerra espiritual. Las batallas que se libraron en la dimensión terrenal son exactamente las mismas que nosotros estamos librando hoy en el mundo espiritual. Y Satanás, ¿qué hizo? Incitó. ¿Qué hizo? Se infiltró en ejércitos de sangre. ¿Qué hizo? En la carne para destruir a Israel. Satanás usó gente que estaba alrededor de Jesús. Aún los discípulos fueron engañados. Fueron cambiados en su manera de ver las cosas, la manera como pensaban, sentían. ¿Por qué? Porque habían grietas. ¿Por qué? Porque habían aperturas. Si usted se va en la Israel del Antiguo Testamento, la gente vivía en ciudades. Las ciudades tenían altos muros para mantener afuera al enemigo. Por eso vemos la historia del libro de Nehemías, donde se levantaron aquellos muros que por años estuvieron en el piso. Nehemías era el copero del rey, pero fue la persona que Dios escogió para levantar esos muros. Porque para tú poder levantar muros, tú tienes que estar en el espíritu. Para tú levantar muros, es como, vamos a ponerlo como un ejemplo visible y fácil para que usted entienda. Levantar muros es como decir, ¿sabes qué? Yo no voy a permitir que nadie hable mal de mi familia. Yo no voy a permitir que nadie hable mal de mis hijos. Eso se llama muros. Tú tienes muros de protección. Tú no vas a permitir que nadie hable mal de tu pastor. Tú no vas a permitir que nadie hable mal del liderazgo. ¿Por qué? Porque donde se permite es donde se da acceso. Y donde se da acceso, eso es lo que se llama grieta. Entonces, cuando hay grietas en los muros, empiezan los ataques. Empiezan los ataques. Si usted se acuerda, el rey Nabucodonosor destruyó a Jerusalén 152 años antes y derribó muros y puertas, hasta que tuvo que entonces encontrarse con aquellos tres famosos jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego, que estaban dentro del horno, donde se le ordenó que los mataran porque ellos no querían adorar al rey Nabucodonosor. Cuando ellos decidieron levantar muro de protección, ¿qué fue lo que sucedió dentro de aquel horno de fuego? Dice la Biblia que hubo un momento donde el rey Nabucodonosor fue a sus sirvientes y le dijo, ¿acaso no di instrucción yo de que estos tres jóvenes los mataran? Y dice la Biblia que ellos le dijeron, pues claro que sí. El horno se ha encendido 7 veces más. Y él dijo, ¿y por qué yo veo 4 en vez de 3? ¿Qué pasaba en Mesach, en Sadrach y Abednego? Que había una protección. Entonces entienda algo, cuando los muros están protegidos, el Espíritu Santo siempre va a enviar a alguien que te guarde. Cuando los muros están levantados, el Espíritu Santo siempre va a enviar la protección divina para que no entre nada en contra y paralice el trabajo o el propósito, diseño que tiene para ti. Dice la Biblia que cuando Nehemías se regresó a la ciudad de Jerusalén, antes de construir su propia casa, la casa de Dios, él reedificó los muros de la ciudad. Reedificar. Y eso son cosas que tú y yo tenemos que hacer en nuestro diario vivir. Tenemos que reedificar, reedificar. Hay cosas que hay que sellar, hay cosas que hay que sacar, hay cosas que hay que quitar. Hay cosas que hay que sacar de alrededor de nuestra vida. Eso es lo que se llama reedificar. Algo que se cayó, que se desbarató, que se desboronó, volverlo a levantar. Y esto es bien importante, porque ese es el orden de lo que es la importancia, el orden de lo que es levantar un muro, el orden de lo que es levantar una protección. Ahora, en estas ciudades antiguas era una figura histórica de tener esos muros, pero hoy es una realidad en el mundo espiritual en que estamos viviendo. Si tú no tienes protección, si tú no tienes la guianza de Dios, si tú no tienes al Espíritu Santo contigo, tú no vas a poder tener esa protección en tu vida espiritual. Cuando tú levantas los muros es cuando tú decides cambiar, cuando tú decides tener esa protección en Cristo, cuando tú decides dejar que sea el Espíritu de Dios que guarde tu vida, que sea Él el que gobierne en tu alma, en tu cuerpo y en tu corazón, para que no haya ningún tipo de grieta en tu vida. Ahora, las estructuras de gobierno de nuestra sociedad
tienen muros. Aunque sean tal vez en algunos lugares invisibles porque no los vemos, pero hay muros de protección. Hay muros que no permiten que tengan acceso, nadie pueda tener acceso. Recuerde, el muro te protege. Si usted mira la vida de Nehemías, él fue perseguido, lo trataron de matar, lo intimidaron, pero dice la Biblia que él pudo construir en 52 días. Aunque Sanbalat y Tobías se levantaron contra él, él pudo construir. Ahora, Nehemías capítulo 4, Nehemías, bendiciones a todos los que se van conectando, Nehemías capítulo 4, versículo 16. Mire lo que dice. Bendiciones a mis hijos de Panamá que veo que por ahí están conectados. Nehemías 4:16, desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba la obra y en la otra mitad tenían lanza, tenían escudos, tenían arcos, tenían corazas. Detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban en el muro, los que acarreaban, los que cargaban. Con una mano trabajaban en la obra y con la otra tenían la espada. Escuche bien porque esto es bien profético. Con una mano trabajaban en la obra, pero con la otra tenían la espada. La espada simplifica lo que es la palabra de Dios. Tú puedes trabajar, pero tú necesitas tener la palabra. Si tú no tienes la palabra, no vas a tener el privilegio de poder trabajar. Para poder trabajar en la obra de Cristo, tú necesitas la palabra que añade a tu vida la protección, el Espíritu de Dios. Con una mano trabajaban y con la otra tenían la palabra. Quiere decir que en el mundo espiritual el diablo se ocupa con eficiencia de lo que es destruir los muros. Aunque tú tengas en una mano la palabra y en otra mano puedas trabajar, tú tienes que ser eficaz. No es fácil vivir en este campo de guerra, pero sí lo podemos lograr. La oración, el ayuno, la guerra espiritual son las armas que tenemos nosotros como los hijos de Dios. La Biblia dice que se nos ha dado potestad para destruir, para derribar, para decirle al enemigo que él no tiene autoridad sobre nuestras vidas. Cuando hay grietas, hay aperturas. Cuando hay grietas, hay lugares donde se puede infiltrar el enemigo. Cuando hay grietas, hay lugares que todavía el Espíritu Santo no ha podido sellar. Escuche bien porque esto es bien poderoso. A veces la gente dice, ¿cómo puede ser que aquella persona que le servía al Señor, que aquella persona que estaba haciendo algo para el Señor, aquella persona que era un levita, que era un adorador, era un intercesor, ahora resulta que no está haciendo nada? Con una mano trabaja, con la otra tiene la espada, tiene la palabra. ¿Qué le pasó a esa persona? Con una mano trabajó, pero perdió la palabra. Cuando tú pierdes la palabra, tú pierdes la cobertura. Cuando tú pierdes la palabra, tú pierdes al Espíritu de Dios. Cuando tú pierdes la palabra, entra el egocentrismo, entra el orgullo, entra el yo. Cuando tú pierdes la palabra, entonces comienzan las grietas en tus muros. Y por eso es que damos entonces acceso a las cosas que nos rodean. Ahora, yo te voy a enseñar hoy 3 maneras que el enemigo destruye los muros y entra en esas grietas. La primera, el primer destructor de estos muros se llama el liderazgo sin Dios. Anótelo ahí. El liderazgo sin Dios. Porque si algo nos falta a nosotros, es que si nosotros no tenemos un liderazgo con Dios, va a ser completamente destruido. A veces no nos damos cuenta, pero un liderazgo sin Dios es un liderazgo que está con grietas abiertas. Cuando los líderes no viven y gobiernan de acuerdo con los principios bíblicos, con los principios de la palabra, con la voluntad de Dios, los muros de su autoridad se derrumban. Vuelvo y lo repito porque esto es tan importante, Dios mío. Un liderazgo sin Dios es como tener la mano que trabaja pero no tiene la palabra. Quiere decir que no va a tener cobertura. ¿Qué quiere decir? Que no va a tener protección. ¿Qué quiere decir? Que tienes una mano, pero la otra no la tienes en función de autoridad. Perdiste la palabra,
Perdiste al Espíritu de Dios, perdiste caminar en la voluntad, perdiste caminar bajo ese gobierno. ¿Qué es lo que le permite a Satanás que gobierne por medio de nosotros cuando todo se derrumba? ¿Qué es lo que le permite a Satanás que gobierne en medio de nosotros cuando todo se derrumba y cuando las grietas comienzan a suceder? Cuando las grietas comienzan en los muros, y yo quiero simplificar esto, ¿verdad? Porque a lo mejor usted dice, bueno, pastora, pero ¿qué muros estoy yo? ¿Dónde estoy? Estoy encajonada en cuatro paredes. No, estoy hablando de los muros de protección que están en tu vida espiritual. Cuando esos muros se rompen, cuando esos muros se derriban, tú quedas, como dice, al aire libre, quedas desnudo delante de las tinieblas. Y ahí es donde entonces el enemigo toma la autoridad y destruye. Ahora, por ejemplo, si un juez es corrupto y no teme a Dios, él va a abdicar su liderazgo a favor de los poderes de las tinieblas. Él no se va a dar cuenta de que ha entregado su corte y está entregando su corte a las tinieblas. Pero todos los que están bajo su autoridad quedan expuestos al ataque de Satanás. Ahora, cuando hay un juez que no es corrupto y está en la voluntad de Dios, todo lo que él haga va a ser de acuerdo a la palabra de Dios. Él no va a tomar autoridad fuera de la voluntad de Dios, sino que entonces va a exponer a que todos los que están bajo su autoridad estén bajo esa misma cobertura y el enemigo no pueda atacarlos. Así pasa en nuestra vida espiritual. Cuando tú como madre o padre tienes grietas en tu vida espiritual, ese es el punto de lanza y el acceso preciso que tiene el enemigo para tener acceso a tus hijos, para tener acceso a tu vida matrimonial, para tener acceso a tu vida financiera. A veces no nos damos cuenta, pero abrimos puertas. A veces no nos damos cuenta, pero lo que estamos haciendo es dejando esas aperturas, dejando esas grietas, dejando esos campos abiertos para que el enemigo entonces se infiltre. Recuerde que el enemigo cuando se mostró en el huerto del Edén con Adán y Eva fue a través de una serpiente. La serpiente le habló a Eva y usted dirá, bueno, ¿cómo puede ser posible que una serpiente hable? Cuando el enemigo quiere hacer algo, él va a usar cualquier manera, cualquier estrategia y cualquier modo para hacerlo. Yo no te voy a decir que la serpiente tal vez habló o no habló, o que el animal lo usó para hablar. No soy para decir si eso sucedió, si no sucedió, de que sucedió, sucedió porque la Biblia lo registra. Ahora, ¿qué te estoy diciendo en este tiempo? El enemigo a sí mismo, astutamente, cuando yo miro la serpiente, yo estoy mirando la astucia, yo estoy mirando el mover, cómo se infiltra, cómo tiene la capacidad de moverse, entrar, salir. O sea, esto habla de la sutileza que tiene la serpiente para poder entrar e infiltrarse. Y así pasa en nuestras vidas. Si usted no tiene las murallas completamente selladas, el enemigo se va a infiltrar. El enemigo va a tratar de gobernar. Entonces, ¿qué aprendes con esto? Uno de los primeros destructores de los muros se llama un liderazgo sin Dios. Cuando hay un liderazgo sin Dios, esto destruye la cobertura y permite que los gobernantes de este mundo invisible gobiernen tu vida y la de tu familia. Ellos nunca van a perder su oportunidad. Mire lo que dice Primera de Timoteo, capítulo Primera de Timoteo. Bendiciones a todos los que se van conectando. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 y 3. Dice, exhortó ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes, por todos los que están en eminencia, para que vivamos, oiga bien, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. O sea, toda autoridad está bajo ataque, porque el enemigo siempre quiere mandar. Y tenemos una crisis en el liderazgo en la mayor parte de la sociedad.
O sea, necesitamos fortalecer los muros. Usted necesita fortalecer su vida espiritual. Usted no puede ser tan flojo. Número 2, usted necesita interceder por nuestros gobernantes. Interceda por esas personas que están en plataformas de gobiernos. Dios no te llamó a escoger al gobernante. Dios te llamó a orar por los gobernantes. Y como líderes, nosotros mismos también necesitamos ser fuertes y dirigir con integridad. Cuando no dirigimos con integridad, estamos bajo rebelión, bajo ninguna sujeción. Entonces a veces nosotros necesitamos a alguien que dirija nuestros pasos, que nos anuncie, que nos diga, esto está bien, esto está mal, esto lo hiciste bien, esto lo hiciste incorrectamente, porque entonces lo que hacemos es que abrimos puertas en el mundo espiritual donde el enemigo toma acceso a través de unas grietas que no están completas, porque cuando una persona y un líder está sin Dios, es como un muro que tiene grietas. Es un muro que está todo rajado por donde quiera. Entonces, por donde quiera va a tener acceso. Ahora, otro destructor, segundo destructor, es la negligencia. Anótelo, la negligencia. Cuando hay negligencia, ¿qué pasa en nuestra vida? Porque a veces nosotros no nos damos cuenta. Pero la negligencia es uno de los problemas más grandes que yo diría que sucede dentro de la iglesia de Jesucristo. Proverbios, capítulo 18, versículo 9. Mire lo que dice Proverbios, capítulo 18, versículo 9. Dice también, el que es negligente en su trabajo es hermano del hombre que destruye. Escuche bien. También el que es negligente en su trabajo. O sea, si usted es negligente en su trabajo, usted es hermano del hombre que destruye. Porque la negligencia es la indiferencia a la palabra de Dios. Cuando nos hacemos indiferentes a la palabra de Dios, por eso es que Hebreos 2:2 dice que debemos prestar atención a la palabra de Dios, porque la palabra renueva, la palabra libera, la palabra rompe cadenas. Pero si usted es una persona que no es negligente, es una persona que tiene negligencia, entonces usted es una persona que en realidad no le da importancia a lo que realmente usted necesita en este tiempo para estar pegado al Señor. Hay a veces, y lamentablemente esto lo vemos en las familias, maestros que no enseñan correctamente a sus hijos, su esposo, su esposa, que no enseñan correctamente a los hijos. A veces nosotros podemos ver errores y no las corregimos. Y esto es ser una persona negligente. Esto es ser una persona que realmente no te importa. Si usted ve algo mal en una persona, corríjala. Si usted ve algo mal en sus hijos, corríjalo. Porque donde descuidamos nuestras responsabilidades como líderes, vamos a dejar un vacío para que entonces los gobernantes de las tinieblas manden en nuestro lugar. Así que usted no puede ser un negligente. Diga conmigo en esta noche, no voy a ser un negligente. Un negligente es aquella persona, y vuelvo y lo digo, un negligente es aquella persona que es indiferente a la palabra de Dios. Cuando somos indiferentes a la palabra de Dios, pastora, yo leo esto, no me importa. Pastora dice, no me importa. Eso es como los mandamientos de Dios, son mandamientos. La palabra mandamiento es algo que se te está mandando a hacer, no es una opción, no es un libro abierto, no es algo que se dijo, es un mandamiento. Pero hay gente que es negligente y simplemente no le interesa, son indiferentes. Eso es otro ejemplo, por ejemplo, es cuando vamos a la iglesia y mientras el pastor está predicando, usted está viendo su teléfono, usted está mandando un mensaje. Eso es ser indiferente a la palabra y eso es ser negligente. O sea, una persona que realmente es lo que le llamamos negligencia. No te importa, no te importa. E ignorar la palabra de Dios y no importarte, te cuento que esto también es pecado. Así que tenemos que tener mucho cuidado en ser indiferentes.
Porque cuando a ti el pastor o la pastora, un líder, un mentor, te corrige en alguna área, no es para ofenderte, no es para intimidarte, no es para detenerte, no es para decirte no vas a hacerlo más, es para que entiendas, es para que aprendas, pero también en el mundo espiritual aprenden esta noche que es para que cierres grietas. Porque si tú eres una persona que eres indiferente a la palabra, indiferente a la obediencia, eso mismo van a ser tus hijos, eso van a ser los hijos de tus hijos y toda la generación. Y si eres un líder, lamentablemente tu indiferencia se va a trasladar a la gente que está de tu lado. Entonces, no es simplemente una persona, es un gobierno. Puse el ejemplo de un juez. Si el juez es un negligente, todo lo que él gobierna va a ser de la misma manera, igual o peor. Entonces, tenemos que cerrar grietas. Y de la única manera que cerramos grietas es siendo obediente, siendo personas íntegras, siendo personas leales, siendo personas realmente que nos importa y nos interesa lo que tenemos que hacer. Y a veces esto es lo que podemos decir que deja a los hijos vulnerables a las influencias malignas. La negligencia para Dios es que no te importa lo que Él te ha mandado hacer. No te interesa guiar a otros a la verdad. En vez de corregir, aceptas la murmuración, los comentarios y no te interesa lo que pueda suceder. Y esto es un destructor. Esto es un destructor de muros. Y cuando hablo de muros, hablo de tu cobertura. Cuando hablo de muros, hablo lo que te rodea. Porque cuando estamos llenos del Espíritu de Dios y usted conoce y usted puede identificar voces, usted puede identificar la maldad, usted puede identificar la injusticia, los espíritus. Usted puede identificar con nombre y apellido lo que se está levantando. Usted tiene que cerrar esas grietas, cerrar. Eso es como cuando alguien expresa una maldición. Es como cuando alguien dice, mi hijo no va a cambiar, mi hijo va a ser otra oveja negra de la familia. Eso abre grietas en el mundo espiritual. Y si esas grietas no se cierran, obviamente va a haber infiltración. Y eso usted lo ve, por ejemplo, cuando llueve, si las paredes tienen grietas, ¿qué pasa? El agua se pasa de un lugar a otro. Entonces, así mismo pasa en el nivel espiritual. Si usted no aprende a ser una persona concisa, certera, una persona que sea valiente, una persona comprometida, una persona entregada con pasión, ¿sabe qué? Usted entonces no va a poder lograr las cosas y las metas que Dios tiene para usted. Por eso es importante cerrar esas grietas. Tercero y último destructor se llama la rebeldía. La rebeldía es uno de los espíritus que hoy día está destruyendo la iglesia de Jesucristo. La rebeldía es uno de los espíritus que está entrando no solo a los adultos, a la iglesia, sino a las familias para destruir. La rebeldía es algo que nació cuando Lucifer se levantó contra la presencia del Señor. La rebelión y la rebeldía son lugares a veces donde no ha sido revelado, pero son plataformas donde quieres ser exaltado, donde quieres buscar un lugar. Y casi todas las veces lo vemos no solo en la iglesia, lo vemos en la familia, lo vemos en el trabajo, vemos la competencia, lo vemos en los vecinos de al lado, lo vemos en las personas que nos rodean. Y es triste porque a veces hay esos círculos cristianos de rebeldía que están excusados con frecuencia porque decimos, bueno, para que usted pueda identificar, un rebelde es el que dice, bueno, es que yo soy así y a mí nadie me va a cambiar. Bueno, yo tengo mi lado rebelde, pero yo amo a Dios a mi manera. Eso es un rebelde. Me gusta hacer lo que yo quiero y nadie me tiene que decir lo que yo tengo que hacer. Es que me levanté del lado izquierdo. Y esto es por decir, o sea, son expresiones que a veces escuchamos. A veces tenemos que defender nuestros derechos. A veces tenemos que defender, miren, lo peor de las causas para levantar el nombre del Señor en alto. Y a veces decimos, esa es mi personalidad. Mire, amado,
Yo puedo testificarle algo. En mi familia hay muchas personalidades, en mi familia hay muchas enfermedades, pero yo cerré las grietas, yo levanté muros y yo declaré que hasta la cuarta y la quinta generación esas maldiciones no tocarán mi morada, no tocarán mi casa, no tocarán mis hijos. Y esto es importante entenderlo. Cuando hay muros en nuestra vida de protección, la fornicación, el adulterio, la mentira, la falta de perdón, ninguna de este tipo de cosas va a llegar y va a tomar gobierno. ¿Por qué? Porque tú tienes muros, tú estás en el espíritu viviendo. Algo que me impacta a mí de la vida de Nehemías es que cuando él levantó aquellos muros en 52 días, aunque Sanbalat y Tobías se habían levantado y estaban tratando de destruir, estaban intimidando al pueblo, porque de la única manera que el enemigo trabaja y puede destruir unos muros es cuando se infiltra. ¿Ah? Entonces Sanbalat y Tobías estaban infiltrados en la obra que Nehemías estaba levantando, ¿verdad? Entonces cuando Nehemías se entera de lo que está pasando, ¿qué hace él? Él agarra a la gente y le dice: recuerden lo que el Señor nos prometió. Si Él estará con nosotros, Él nos ayudará, Él nos levantará, Él nos va a dar todo lo que nosotros necesitamos. Así que no se detengan, no se detengan. Oremos, declaremos. Con una mano trabajamos y con la otra tenemos la espada. ¿Qué es lo que le estaba diciendo Nehemías? Sigamos trabajando en la obra, pero necesitamos de la palabra, necesitamos de la cobertura de Dios. Necesito que sea el Señor que esté conmigo para que me dé las fuerzas para seguir adelante. Y si algo yo necesito en este tiempo, no es solamente tener la fuerza para trabajar físicamente, sino estar, mire, protegida en el Espíritu, que esté llena del Espíritu Santo para que sea el Señor haciendo en nuestro corazón su voluntad. A veces no nos damos cuenta, pero los que son rebeldes tienen esas frasecitas curiosas, ¿verdad? Que hacen un daño tremendo en los muros de autoridad. Yo he conocido pastores que hoy están destruidos porque aquellos que se llamaban hijos ahora se pusieron en plataformas donde hablan en contra de su pastor, en contra de su líder, aquel que lo levantó, aquel que lo ayudó, y no se dan cuenta que lo que están es destruyendo. Y una de las cosas claras que tenemos que tener en nuestra vida es que lo que tú siembras, cosechas. Tú siembras mal, vas a cosechar mal. Tú siembras mal, odio, engaño, rebeldía, porque eso es lo que yo le llamo veneno, pero algún día tú vas a cosechar lo que tú haces. Tenemos que aprender a ser agradecidos. Tenemos que aprender a reconocer a nuestro Dios como nuestro Señor. Los límites entre el consentimiento, la resistencia, el apoyo, la posición, la sujeción, el desafío, mire, se cruzan tan fácil, tan fácil. Hay un hilito que se cruzan tan fácil. Porque la gente que está con falta de sujeción son rebeldes. Son rebeldes. Y a veces usted dice: no, pero la hermanita es buena. Son rebeldes. Entonces esa rebeldía y esa rebelión es un destructor de los muros. Porque aquellos que son rebeldes, ¿sabe qué? Los muros no están sellados. Los muros tienen grietas. Y si los muros tienen grietas, hay problemas y muy fuerte. Ahora, ¿qué es o qué no es rebeldía? Mira lo que dice Primera de Samuel. Bendiciones. Cuando termine voy a saludar a algunos de los que están por ahí conectados. Primera de Samuel. Vaya conmigo ahí. Primera de Samuel, capítulo 15, 23. Ya estoy terminando. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 23. Dice: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. A veces no nos damos cuenta, pero el que desecha la palabra, también Dios lo desecha a él. El que desecha la presencia, también Dios lo desecha a él. Y a veces usted dice: pero pobrecito, está pasando procesos. El que no quiere oír la palabra, Dios no lo va a obligar. Por eso es que tuviste a un Saúl donde estaba persiguiendo a David.
Pero Dios llegó un momento en que dijo, ¿sabes qué? No es lo que tú piensas, no es lo que tú quieres, es lo que ya yo escogí. Y a veces no nos damos cuenta que la rebelión es algo que nos lleva a la muerte, para que no puedas seguir adelante. La rebelión es lo que obstruye tu ministerio con Dios. La rebelión rompe el cruce, rompe los sueños, los principios, las visiones, los proyectos. La rebelión te pone en contra del mismo Dios que tú hoy estás adorando. Y la Biblia lo dice claramente, tú desechaste la palabra del Señor, así que Él también ha desechado para que no seas rey. Y esta comparación es muy seria. Sin embargo, tenemos que darnos cuenta que la rebelión que hace destruye los muros. La rebeldía es una actitud del corazón que dice, no necesito reglas, no necesito líderes, no necesito de nadie que me diga lo que tengo que hacer. Amado, si tú no sabes someterte, si tú no sabes ser humilde aquí en la tierra, tampoco lo vas a hacer en los cielos. Porque si tú no puedes soportar las reglas que tienes aquí en la tierra a través de tu pastor o tus líderes, entonces, ¿qué te vas a hacer cuando te sometas a Dios? ¿Qué vas a hacer entonces cuando estés frente a tu Dios? Que hay cosas que tú crees que están bien y tal vez delante de Dios no están bien. Entonces el espíritu de rebeldía es el rechazo a la autoridad. Voy a repetirlo otra vez. El espíritu de rebeldía es el rechazo a la autoridad. Es el deseo de quedar libres de cualquier cosa que se nos fue impuesta por nosotros, y la razón por lo que es porque tal vez la hechicería o la rebelión que dio entrada a Satanás tomó control. Hay unas grietas y por ahí se filtró. La rebelión, la hechicería cumplen con las mismas estructuras de gobierno en las vidas individuales de las personas. Ambas tratan con poderes de las tinieblas. Y a veces no nos damos cuenta, pero a veces estamos haciendo alianzas con personas que no tenemos que hacer. Romanos 13, del 1 al 3 dice que sométase toda persona a la autoridad superior. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. O sea, las autoridades que están puestas, Dios ya las tuvo, ya Dios las puso. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Entonces, si Dios pone algo y usted se opone a eso, a Dios resiste. Y los que resisten, mire lo que dice la Biblia, acarrean condenación para sí mismos. Entonces, si tú no quieres acarrear condenación, no resistas a lo que la autoridad te está diciendo que hagas. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Dice la Biblia, haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. O sea que la Biblia nos dice que toda autoridad tiene que ser como piadosa. La Biblia nos dice que tenemos que aprender a obedecer, a ser sujetos. Y hay un precio cuando somos personas de sujeción. ¿Por qué? Porque hacemos lo que dice la autoridad. Y el que hace lo que dice la autoridad es porque está puesto o establecido por Dios. Y estos son estructuras de gobiernos que nos enseñan a nosotros como iglesia a caminar en pos de lo que el llamado de Dios tiene para nuestras vidas. Entonces, si usted se ocupa a tener su muro de protección bien protegido, de acuerdo a lo que dice Romanos 13:3, por causa de temor, los malhechores, un país que tenga una fuerte estructura de autoridad, aunque no sea cristiano, limitará la maldad. Una familia que se sostenga por principios familiares impedirá la maldad. Vuelvo y lo digo, una familia que sostenga sus principios bíblicos familiares impedirá la maldad. La maldad no puede tener acceso si hay un muro de protección. La maldad no puede tener acceso si usted no tiene un principio de autoridad. El diablo es detenido por los muros de autoridad, porque si algo reconoce el enemigo, son los muros de autoridad. Él sabe. Cuando a ti te vienen las malas noticias, cuando te vienen los problemas, cuando te vienen las situaciones, ¿qué tú haces en ese momento? Eso significa que los muros de autoridad se dan a conocer en los momentos más vulnerables que llegan a tu vida.
Entonces usted tiene que aprender a reconocer los intentos. Usted tiene que aprender a saber cómo derribar esos muros que vienen a infiltrarse. Ezequiel 22:30, y con esto voy a terminar. Ezequiel 22:30, bendiciones. Ezequiel 22:30 dice: busqué entre ellos un hombre que hiciese vallado, que pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que no la destruyese, y no lo hallé. Y eso es lo que precisamente está pasando en la iglesia hoy. Dios está buscando hombres que reedifiquen los muros, mujeres que reedifiquen los muros. ¿Cómo, pastora? Mediante la oración intercesora. ¿Cómo lo está buscando? Mediante aquella intimidad delante de Dios. Entonces las estructuras de la sociedad están derribando y están derrumbando, pero debemos ponernos en la brecha, intercediendo ante Dios a favor de nuestras ciudades, familias, escuelas, gobiernos, individuos, y no permitir que el enemigo entre, no permitir que el enemigo se filtre. Porque el enemigo va a venir, mire, como vino la serpiente en el huerto de Adán y Eva. Y a veces es un desafío para nuestra vida que adoptemos nuestra responsabilidad profética en esta sociedad que estamos viviendo. Hay brechas, pero usted tiene que tener muros. Diga conmigo en esta noche: voy a levantar muros de protección en mi casa. Dígalo: voy a levantar muros de protección en mi vida espiritual. Voy a levantar muros de protección sobre mi familia y sobre todo lo que está a mi alrededor. Cuando usted levanta esos muros, usted va a estar firme en la batalla día a día. Ezequiel 13 lo dice, Ezequiel 13, 4 al 5. Dice que cuando usted ha edificado un muro alrededor de la casa de Israel para que resista firme en la batalla en el día de Jehová. Una zorra se construye una guarida cómoda en las ruinas de un muro. Somos llamados a ponernos en pie, a reparar el daño de los muros de esta sociedad, y mediante la guerra, la oración y la intercesión, que tú y yo podamos romper con toda amenaza del enemigo y podamos lograr las metas de lo que Dios ha hablado sobre nuestra vida. Así que, amados hijos y amada iglesia, necesitamos sellar las grietas en los muros y levantar muros de protección. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias en esta noche. Gracias por tu infinita palabra. Gracias porque tú has sido bueno. Gracias, Dios, porque tú siempre hablas a nuestras vidas a través de tu palabra. Señor, en esta hora profetizamos y declaramos que hay muros de protección, que hay muros que nos llevan a un nivel más grande, que hay muros que nos llevan, Señor, a un nivel donde podemos estar protegidos de las amenazas del enemigo y que podemos entender los tiempos para poder caminar en pos del llamado tuyo y que nada ni nadie nos detenga. Señor, te pedimos en esta noche que abras nuestros oídos, que podamos en esta noche entender la importancia de lo que es tener muros, tener un vallado y tener una protección en el espíritu para que nada ni nadie venga, se infiltre y destruya nuestra familia. Señor, hablamos cobertura en esta hora y declaramos que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y la iglesia y los santos dicen amén, amén y amén. Así que, amada que me escuchas y amado que me escucho, levanta los muros y no permitas que nada ni nadie te robe lo que Dios te ha entregado. Es tiempo de intercesión, es tiempo de oración y es tiempo de que tú y yo nos levantemos para que el nombre del Señor sea exaltado en donde quiera que vayamos. Así que les dejo en esta noche. Gracias por escucharme. Ayúdenme a compartir. Les envío un abrazo y nos vemos la próxima semana en otra escuela virtual. Los lunes, 8 de la noche, hora Miami. Así que bendiciones y nos vemos la próxima semana. Gracias. Llueve